Hola, hola, bienvenidos al desarrollo del ejercicio número 35 del modelo de la prueba de transición de matemática para el proceso de admisión 2022. La pregunta 35 dice así: considera la función cuadrática f cuyo dominio es el conjunto de los números reales definida por f de x igual a x cuadrado más bx más c. Se puede determinar el signo de a si se sabe que, bueno, nos dan dos opciones: f tiene un valor máximo y f de 0 es positivo. Y bueno, acá está la típica pregunta que tenemos que seleccionar si uno por sí sola, dos por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o si se requiere una información adicional. Bueno, antes de comenzar la explicación, tenemos que considerar esto de acá. Tenemos la fórmula, la forma de la expresión cuadrática que es ax cuadrado más bx más c. Y esto corresponde a una parábola, ¿ok? Y bueno, para nosotros poder entender si esta parábola es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, tenemos que fijarnos siempre, siempre, siempre en el signo, en el A, Voy a ponerle con rojo para que se... Acá. Tenemos que fijarnos siempre en lo que acompaña a x cuadrado, en el A. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque si A es positivo, ¿ya? Si el número A es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba. Fijémonos así como está acá, es cóncava hacia arriba. En cambio, si A es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Entendámoslo como que si A es positivo es como una carita feliz, ¿ok? Y si A es negativo es como una carita triste, ¿ok? Entonces, negativo, triste, positivo, feliz. Entonces, con eso, solamente sabiendo el signo, el signo de A, podemos saber si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, carita triste, carita feliz. O también, si sabemos cómo es la parábola, podemos saber si A es positivo o si A es negativo. Por ejemplo, si tenemos una gráfica, no sé, y es así, ¿cierto? Y tenemos el eje X, o sea, el eje Y, el eje X así, y vemos una parábola de esta manera y vemos que es una carita triste. Entonces, como es triste, decimos que es una parábola con coeficiente A negativo. En cambio, si tenemos otra función así, que va hacia arriba, sabemos que su A es positivo. ¿Ok? Ya sabiendo eso, podemos proceder a contestar la pregunta. Entonces, dice, se puede determinar el signo de A si se sabe que f tiene un valor máximo. Si nos dicen que f tiene un valor máximo, ¿podemos nosotros determinar ¿cómo se llama? El signo de A. ¿Podemos determinar el signo de A si sabemos que f tiene un valor máximo? Bueno, ¿qué significa que tenga un valor máximo? Hay dos tipos de, como hicimos referencia, hay dos tipos de parábola, la que es cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿Cuál de estas dos tiene un valor máximo? ¿Cuál de estas dos tiene un valor máximo? Porque esto sigue, por ejemplo, esto sigue para abajo, sigue, 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 sigue. No, esto no termina nunca. Y bueno, esto sigue, sigue para arriba. No termina. Entonces, la de la derecha, por ejemplo, ¿tiene un valor máximo? No, porque esto sigue, 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 sigue. Entonces no podemos decir como llega hasta acá, hasta donde dice la raya. No, no podemos decir que llega hasta ahí porque esto sigue infinitamente. Sí podemos decir que tiene un valor mínimo. Ahí, una recta, ¿cierto? Que sí tiene un valor mínimo, una recta que parte acá, ¿cierto? O sea, quiere decir que de esa recta para abajo no va a haber ninguna imagen de la función, no se va a proyectar nada. Entonces, sí tiene un valor mínimo. En cambio, esta es lo contrario, podemos decir que tiene un valor máximo, sabemos que llega hasta acá, ¿cierto? Pero se va a proyectar infinitamente hacia abajo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos dicen que f tiene un valor máximo. Ah, ya, tiene un valor máximo. O sea, es cóncava hacia abajo. ¿Y qué pasaba cuando A era cóncava, cuando la parábola era cóncava hacia abajo? Bueno, cuando pasaba eso sabíamos que A era negativo. Entonces, ¿se puede determinar el signo de A si se sabe que f tiene un valor máximo? Sí, porque al tener un valor máximo es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, A es negativo. A es todo lo que acompaña al x al cuadrado. Y eso nos entrega mucha información. Entonces, con esto, si nos dicen que tiene un valor máximo, ya sabemos al tiro que la parábola se grafica de esta forma, que está acá, ¿cierto? De esta manera. Y con esa forma, como sabemos que es cóncava hacia abajo, sabemos que su A es negativo y por tanto, como es negativo, sabemos su signo. ¿Ok? Entonces, una por sí sola puede ser. Veamos, o sea, no puede una por sí sola, claro, esa podría ser esa opción. Eh, Vamos a examinar la siguiente, que es f de 0 positivo. Si sabemos que f de 0 es positivo, vamos a borrar esto que hice acá. Si sabemos que f de 0 es positivo,
¿qué información nos entrega? Ay, vamos a borrar esto aquí. Ya, ¿qué información nos entrega? Bueno, quiere decir que f de 0 va a ser igual a, ¿cuál es la función? La función es esta, que es de la forma general, que es ax cuadrado más bx más c. Entonces, si perdón, acá lo evalué, acá f de x, voy a escribir la función primero. F de x es igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, si yo digo f de 0, ¿qué valores toma? Bueno, sería a por, en vez de x ponemos el 0 al cuadrado, más b por 0, ¿cierto? Porque x es 0, más c. Bueno, esto es a por 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 por a es 0, más b por 0, 0 por cualquier número es 0, entonces también nos da 0, ¿cierto? Y esto más c, nos queda el resultado, es c. O sea, sabemos que f de 0 es igual a c. A eso llegamos, con esto llegamos a que f de 0 es igual a c. Y bueno, y sabemos que dice que f de 0 es positivo, o sea, f de 0 es c, o sea, quiere decir que c es positivo. Pero si sé que c es positivo, eso no me dice nada, o sea, no me dice nada en el sentido de lo que estamos buscando. Acá nos dicen el signo de a, y con saber que c es positivo, vamos a ver que esto de acá es positivo nomás, puede ser un 3, un 4, etc. Eso quiere decir que cuando x vale 0, esto toma un valor arriba del eje x, nada más, nada más. Eso nos está diciendo, pero no nos dice nada sobre a. Por lo tanto, la 2 no nos sirve por sí sola. La 2 no nos sirve. Ambas juntas no, porque con la 1 por sí sola ya era suficiente, ¿cierto? Ya pudimos deducirlo. Cada una por sí sola tampoco, porque ya vimos que con la 2 por sí sola no se puede determinar el valor de a. Y claramente no se requiere información adicional, porque con la a sí pudimos determinarlo. Entonces, la alternativa correcta para el ejercicio 35 es la A.